nosotros el tercer domingo de cada mes, ya se va a terminar este mes, siempre estamos estudiando un aspecto práctico de la vida de fe, la esencia de la vida de fe. Entonces, hoy es crezca en Cristo. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios no tiene mudanza, Dios no cambia, Dios no tiene variación. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Igual su voluntad fue establecida desde antes de la creación del mundo y su voluntad se va a cumplir cuando ya este mundo no esté. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es eterno. Él es, por eso dice la Biblia, Él es la roca. Él es inconmovible. Él es la fortaleza. De eso está la Biblia que dice todos esos apelativos acerca de Dios. Dios es eterno, Dios no cambia y Dios creó igualmente un siglo, un universo o el cielo de los cielos que no cambia para su Hijo. Es el lugar de herencia para su Hijo. Ese lugar está lleno de la gloria de Dios y ese lugar también es eterno. Pero el Hijo no quiso tomar ese reino directamente como Dios, sino que quiso tomarlo humildemente para darle la gloria al Padre, rebajándose. Entonces, para poder rebajarse, Dios creó este universo. Este universo es todo lo contrario al cielo de los cielos. De modo que este universo es pasajero, este universo es cambiante, este universo es caos. No se necesitaba ser un astrónomo para entender eso. Se está celebrando el año de la astronomía, ¿no? Porque Galileo vino por primera vez en un telescopio. Se dio cuenta que la luna y el sol, y después se dio cuenta que el universo estaba en expansión y que todo cambia. Entonces, porque es la característica de este universo. Pero el cielo de los cielos no cambia. El cielo de los cielos fue hecho para permanecer por la eternidad, mientras que este universo, dice la palabra de Dios, se va a recoger, va a ser envuelto y va a ser arrojado. Es un desechable, es provisional, es el lugar de paso. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Dijo, pongan los ojos en las cosas de arriba, no aquí donde los ladrones miran y hurtan y donde todas las cosas desaparecen. El Hijo se rebajó, vino a este universo, y cuando vino a este universo, cumplió un propósito de Dios. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Si no tiene Biblia, entonces pueden pedir que se entienda. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el Hijo se rebajó para tomar el reino que su Padre había creado para él. Por eso dice la Biblia que todo fue creado por medio de él y para él. Pero en ese paso por este universo, el Hijo también vino a deshacer las obras del diablo. Porque Satanás había ofendido el nombre de Dios en el cielo. Por eso en la oración Padre nuestro nosotros decimos, santificado sea tu nombre. El que santificó el nombre de Dios fue el Hijo cuando deshizo las obras del diablo. También Satanás mató al hombre, no lo mató físicamente, sino espiritualmente. Entonces Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, y Él vino también para llevarnos a esa herencia y compartirla con nosotros. Entonces el Hijo está cumpliendo el propósito de deshacer las obras del diablo, y en lo que respecta a nosotros, el Hijo también hizo la perfecta voluntad del Padre. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Hay que leer, por favor, en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre. Dios, el Hijo se rebajó en ese universo para tomar el reino. El Hijo se rebajó también para deshacer las obras del diablo, y el Hijo vino también para salvar al hombre. Eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios está haciendo. El Hijo cumplió perfectamente la obra que él tenía que hacer. Por eso cuando murió en la cruz, él dijo, consumado es. En griego ustedes están ahí. Ya, la obra fue terminada, todo fue hecho. En cuanto al Hijo, ya hizo la obra. ¿Qué hizo? Murió en la cruz. ¿Para qué murió en la cruz? Para pagar por nuestro pecado. Lo que nos separaba de Dios, lo que causó la muerte del Espíritu fue nuestro pecado. Entonces había que, para mantener la justicia de Dios, pagar por ese pecado. El Hijo pagó por su propia vida. Al pagar nuestra vida, compró con su sangre, nos compró a nosotros para Dios, pero Él no nos obliga a nosotros, sino que tiene que ser que cada persona de su propio modo crea en Jesús. Tome la decisión por Jesús. Jesucristo deshizo las obras del diablo, lo venció al no caer en la tentación del diablo, al no rendirse ante Satanás, lo venció pagando en la cruz por nosotros, lo venció no siendo retenido por la muerte, sino resucitando, y ahora está sentado en el trono. Pero si Jesús está sentado en el trono, entonces, ¿cómo se va a cumplir la voluntad de Dios ahora en la tierra? Mire conmigo Juan, capítulo 6, versículo